¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 38 minutos correspondientes a la sesión de hoy lunes 3 de agosto 2026. Iniciamos el repaso semanal correspondiente al contexto técnico de las 7 magníficas con el aspecto técnico del ETF que precisamente replica la evolución de estas 7 magníficas, concretamente el ETF con el símbolo MAGS, el cual representamos con datos semanales en el gráfico de la parte izquierda y con datos diarios en el gráfico de la parte derecha. Un ETF que cerró el pasado viernes en los 65,96 dólares el ETF y en términos semanales logrando una recuperación del más 4,45%, que de momento es un rebote, es un intento de recuperación que no anula de momento, insisto, el fuerte varapalo registrado en la semana anterior, en la que tuvimos correcciones del menos 5,62%. Vemos como la volatilidad en el muy corto plazo en las últimas semanas sigue en estado de recuperación, es decir, una mayor volatilidad ahora mismo en este grupo de las 7 magníficas, y lo podemos ver de manera mucho más detallada en el gráfico de la parte derecha con datos diarios. Fíjense estos movimientos tan contundentes tanto a la baja como al alza que derivan en este repunte, reitero, en los niveles de volatilidad. De momento no es algo especialmente comprometido, no es algo especialmente perjudicial para la evolución de medio plazo, que sigue siendo positiva, pero evidentemente debemos de vigilar de cara a las próximas sesiones la perforación de los mínimos que tuvimos la pasada semana, concretamente los 62,43 dólares el ETF. Si asistimos a cierres de velas diarias por debajo de esos 62,43, deberíamos de vigilar potenciales bajistas añadidos del menos 2,74%, que podrían poner en jaque la viabilidad de los mínimos acaecidos durante el mes de junio de este mismo ejercicio 2026, concretamente los 60,72 dólares el ETF. Como señal positiva que requerimos, que le obligamos a las 7 magníficas de cara a las próximas sesiones, pues como podemos ver, ese primer paso sería el cierre de este importante gap o hueco bajista abierto el jueves 23 de julio, gap que se abre a partir de los 66,30 dólares el ETF. Por tanto, cierres diarios por encima de esos 66,30 sería una muy buena señal al corto plazo que permitiría ir ganando tracción y recuperar posiciones rumbo a la zona de resistencias que de nuevo vuelven a estancar el precio de cotización de las 7 magníficas. Como podemos ver, esos 68,14, 67,10 dólares ETF que podemos ver, insisto, en el gráfico semanal de la parte izquierda. Por tanto, no hay grandes cambios. El sesgo positivo en el medio plazo sigue estando vigente, pero a corto plazo, reitero, debemos vigilar niveles de soportes, puesto que el entorno, este repunte de volatilidad de las últimas semanas, pues evidentemente debemos de vigilarlo muy de cerca. En cuanto a Alphabet, como podemos apreciar en pantalla, cerró el pasado viernes en los 356,13 dólares por acción, logrando una recuperación del más 11,38% la pasada semana, logrando registrar pues esos mínimos ascendentes tras una semana que veníamos de gran riesgo técnico, ¿no? Y es que podemos ver cómo tuvimos correcciones del menos 7,79% hace 2 semanas, perforando además la directriz creciente, la base, ¿no?, de este proceso alcista que partía desde los mínimos del mes de abril 2025. Una recuperación que es importante, una recuperación que permite ganar un poquito más de aire, pero que de momento sigue siendo insuficiente hasta que no veamos la superación, cierres de velas semanales por encima de esta directriz decreciente que parte desde los máximos de los 408,61, no tendremos una condición necesaria para considerar que lo peor haya quedado atrás. Por tanto, semana de recuperación, muy positivo, pero todavía requiere de dar pues esos pasos hacia adelante para considerar, reitero, que lo peor haya quedado atrás. Ahora mismo en preapertura con avances superiores al 2%. Amazon terminó el viernes en los 271,58. En términos semanales, una semana de dominio aplastante de las compras, avances del más 17%, como podemos ver, pulverizando máximos anteriores y activando, como podemos apreciar en el gráfico de la parte derecha, figura de suelo 1, suelo 2. De este modo estaríamos proyectando potenciales de ascenso mínimo, de ascenso teórico, pues más o menos en la zona, como podemos apreciar, ubicada
en las proximidades de los 295,5 dólares por acción. Es decir, a nivel teórico tendría capacidad suficiente para registrar nuevos máximos anuales por encima de esos 278,56 que son los máximos de este mismo ejercicio 2026. Dicho de otro modo, ese objetivo mínimo de ascenso teórico permite proyectar un potencial alcista añadido desde los niveles de cierre del pasado viernes del más 8,88%, ahora mismo en preapertura con avances del más 1,63%. Apple, que cerró el viernes en los 308,91 en términos semanales, una semana pues realmente negativa, menos 7,24% de caída, que vino sobre todo en la sesión del viernes, que tuvimos correcciones del menos 7,35%, repunte muy importante los niveles de volatilidad, que activa cortes descendentes por parte del MACD diario, aunque de momento la estructura sigue siendo claramente favorable a las compras, y en caso de duda, fíjense con qué claridad análisis chartista nos sigue indicando que el contexto de fondo sigue siendo claramente creciente. Por tanto, iniciamos un proceso de duda en el muy corto plazo tras la sesión del viernes. Ahora es momento de resolver durante esta próxima semana si es un movimiento puntual, es un movimiento anecdótico o si finalmente termina derivando en un techo de mercado, al menos en el corto plazo. De momento seguimos considerando que es un movimiento puntual, que es un movimiento anecdótico, puesto que, reitero, el proceso, la estructura fuertemente alcista de los últimos meses / trimestres permanece fuertemente anclada en favor de las compras. Evidentemente vigilamos toda esta zona de anteriores techos, ahora soportes, que podemos proyectar más o menos en los 288,08 y los 273,80 dólares por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de estas referencias, seguiremos entendiendo, reitero, que las compras, que la demanda sigue manteniendo ese control de la situación en el medio plazo. En cuanto a Meta, cerró el viernes en los 556,71 en términos semanales, un recorte también muy importante del menos 6,47%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque esa amplia sombra inferior en relación al rango semanal invita a considerar algún tipo de suelo o de soporte que podemos identificar en torno a los 528 y los 519,77 dólares por acción. De momento nos quedamos con eso, con el potencial suelo en desarrollo en torno a esos niveles anteriormente citados. Al corto plazo, hasta que no veamos como mínimo el cierre de este importante gap o hueco bajista abierto el pasado jueves 30 de julio, concretamente cierres diarios por encima de los 585,61, seguiremos siendo realmente cautos en lo que al muy corto plazo se refiere, entendiendo muy corto plazo como de cara a la evolución, de cara a las próximas sesiones. Así que debe subir desde los niveles de cierre del viernes, pues como mínimo un 5,19% para comenzar a ver que efectivamente ese suelo de los 528, 519,77 comienza a surtir efecto. Microsoft, que cerró el viernes a los 464,72 en términos semanales, avances del más 21,75%, logrando superar a cierre de vela semanal la directriz bajista que parte desde los máximos de octubre-noviembre del año 2025. De este modo ataca directamente la viabilidad del último máximo decreciente más importante, concretamente los 466,32 dólares por acción, movimiento que viene respaldado por divergencias positivas por parte del MACD semanal, el cual pues se atisba próximos cortes ascendentes o superaciones de su banda neutral o banda cero, y también vemos una recuperación importante en el volumen direccional ponderado, indicador de creación propia, como saben, con el que medimos la, entre comillas, calidad de las compras en el proceso de recuperación. De este modo, reiteramos, ataca resistencias y deberíamos de priorizar que al muy corto plazo, que de cara a las próximas velas diarias, incluso de cara a las próximas velas semanales, tengamos cierres por encima de esos 466,32, movimiento que nos llevaría a atacar próximas zonas de resistencia, concretamente esta zona de anteriores soportes, ahora techos, de los 494,4 y los 489,27. Dicho otro modo, habilitaríamos potenciales alcistas del más 4,92 y del más 6% aproximadamente.
En cuanto a Nvidia, cerró el viernes en los $200,75 por acción, lo que en términos semanales derivó en un recorte del menos 2,94%, registrando una vela tipo envolvente bajista tras amplias sombras superiores que están indicando claramente rechazo, ese techo en la zona de más o menos los 214,4 y los 212,71. De hecho, en las últimas semanas, en el corto plazo, parece que tiende a esa lateralidad, suelo soporte en los 191,10 y los 189,80 dólares por acción. Por tanto, el nivel el contexto queda perfectamente delimitado. Hasta que no veamos cierres de velas semanales por encima de esos 214,4, no veríamos una reactivación alcista. Y por su parte, cierres semanales por debajo de esos 189,80 dólares por acción, veríamos una reactivación del proceso correctivo, permitiendo atacar la zona de siguientes soportes más importantes, perfectamente identificada en torno a los 170,80 y los 163,85. De momento, lo más probable sigue siendo la superación de los 214,4 gracias a un proceso fuertemente alcista y con un MACD semanal que, pese a las cortes descendentes activos, sigue cotizando por encima de su banda neutral o banda cero. Terminamos con Tesla, que cerró el viernes en los 311,21 dólares por acción. En términos semanales, un recorte del menos 0,58%, pero claro, venimos de la semana anterior en la que tuvimos un serio correctivo del menos 17,81, máximos y mínimos que siguen siendo decrecientes, aunque intenta desarrollar una vela tipo martillo, amplísima sombra inferior en relación al rango, intentando, reitero, pues en torno a ese 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci, intentar recomponer posiciones. Sin embargo, insistimos, son señales que invitan a considerar algún tipo de reacción por parte de las compras, ahora mismo en preapertura con avances del más 0,91%, pero hasta que el precio nos demuestre lo contrario, seguiremos siendo y debemos seguir siendo realmente cautos. Es decir, hasta que no veamos como mínimo cierres de velas diarias en primer lugar y cierres de velas semanales en segundo lugar por encima de esta zona de anteriores suelos, ahora techos, los 337,24 y los máximos, como podemos ver, del pasado jueves 23 de julio, los 342,11, hasta que no veamos cierres de velas diarias y semanales por encima de esos niveles, reitero, debemos seguir siendo muy cautos. Vela martillo en marco temporal semanal, lo cual es positivo, en el 61,8% de Fibonacci, reitero, lo cual es positivo, pero no olvidemos que tenemos un incremento muy importante en los niveles de volatilidad, el MACD en semanal continúa en niveles negativos y el volumen direccional ponderado está fuertemente mermado. Por tanto, a nivel chartista, a nivel técnico, el dominio sigue siendo claramente por parte de las ventas o de la oferta por una vela martillo, por un soporte en el 61,8%. De momento es muy prematuro considerar que lo peor haya quedado atrás. Vamos a dejar que el precio, que el mercado siga desarrollándose. Insistimos, vamos a vigilar esta posible formación, estos niveles de techos o de resistencias, pero de momento lo más probable a nivel chartista y técnico reside en la perforación de soportes que hemos citado como los 295,89, reitero, nivel de aproximación al 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci de todo el proceso alcista previo iniciado desde los mínimos de abril del año 2025.